Hola chicos, buenos días. Maestra, buenos Hola, días. profe, buenos días. ¿Cómo están? Maestra, buen día. Buen día, Tomás. ¿Cómo están hoy? Bien, maestra, gracias a Dios. Qué bueno, Muy bien, gracias. qué bueno, Tomás. Bueno, pues como ya vemos algunos conectados en la sesión, vamos a iniciar con la clase de hoy. Antes les quiero preguntar, ¿qué recuerdan de la sesión pasada, chicos? Yo, profe, la Adelante. clase pasada estábamos viendo, bueno, iniciamos con la diferencia entre técnica, estrategia y método. Okay. Y usted nos hizo el ejemplo, primero con un pastel, Uh-huh. que la técnica es ese proceso ordenado que nos va, que nosotros tenemos que ir siguiendo. Son pasos que nosotros tenemos que ir haciendo de manera automática. Cuando nosotros ya tenemos claro cómo es ese proceso para armar, después decía que lo de un mueble, nosotros ahora vamos a irnos a un método, que es ese conjunto de técnicas, las diversas maneras como llegamos a armar ese mueble. Pero ahora este conjunto de técnicas nos va a guiar el camino que se tiene que recorrer para llegar al proceso, que en este caso sería el proceso de enseñanza-aprendizaje. Ok. Y la estrategia es la serie de acciones que se hacen de manera más consciente. Dice que normalmente nosotros tendemos a confundir entre técnica y estrategia y que podría ser lo mismo, sin en cambio no es así porque la técnica todavía tenemos que ir viendo como que ese patrón que tenemos que ir siguiendo y la estrategia ya no, porque ya nuestras cosas ya son más conscientes, ya tenemos la conciencia de lo que se tiene que hacer y cómo se tiene que hacer, y esto ocurre porque ya hubo una significación con nuestro propio método. Y el recurso didáctico es todo aquel material que nosotros utilizamos para realizar nuestro proceso de enseñanza, incluso también el estudiante lo utiliza para el proceso de aprendizaje. Y va desde la voz, el cuerpo, el contexto, las láminas, la pared, que todo puede ser un recurso didáctico dependiendo la intención que nosotros le demos. Muy bien, perfecto. Sí, está perfecto. Muchas gracias. Pues sí, me interesaba mucho que viéramos la diferencia porque cuando hablamos de la materia que es elaboración de material didáctico, pues es importante porque lo hacemos de manera automática. Cuando hacemos nuestra planeación, pues va implícito todo esto, pero nosotros ya lo tenemos más consciente, más claro, ya ubicamos esas piezas en el rompecabezas y entonces pues nos va a servir mucho más para poder elegir una buena estrategia, para poder elegir, sabemos cuál ya es el método. Entonces, como en un conocimiento general, ustedes ya lo hacían cuando hacían su secuencia didáctica, cuando hacían su planeación, pues ya ponían ahí cómo iban a utilizar el material didáctico, pero ahora ya saben en qué momento están utilizando, por ejemplo, una estrategia, una técnica, cuál es el método que van a utilizar. Entonces, pues eso nos sirve y nos enriquece. Ya que tenemos esto bien claro, hoy vamos a hablar de cómo se clasifican los materiales didácticos. Y tampoco es que vayamos a descubrir el hilo negro, porque ustedes ya lo saben. Hay material didáctico permanente, por ejemplo, y podría ser una clasificación, que es el que siempre está en el salón. ¿Cuál es el material didáctico permanente en el salón? Ah, pues siempre está el pizarrón, por ejemplo. Pero nosotros podemos hacer más dinámico el uso de todo el material didáctico. Estamos acostumbrados a que, por ejemplo, las clases sean como las conocemos siempre y utilizamos el pizarrón y vamos escribiendo. Y es como convencionalmente pues se desarrolla una clase. El material didáctico permanente siempre está ahí, es el que siempre utilizamos. Pero innovar y poder utilizar, por ejemplo, el pizarrón de manera diferente, pues eso sería importante. ¿Cómo se les ocurre que podríamos utilizar el material didáctico permanente de una manera diferente, que no sea la convencional, por ejemplo?
En mi caso, para explicar un tema, por ejemplo, estaba concluyendo con perspectiva y el mismo rectángulo me podría ayudar a explicarlo. Ok, muy bien, Tomás. O, por ejemplo, no sé si alguna vez le hice con ustedes, vamos a construir entre todos nuestro propio mapa mental. Entonces, traigan imágenes o lo que ustedes gusten y utilizamos el pizarrón. Material didáctico hay mucho y recursos didácticos hay muchos. Y también se los mencioné en la clase. Lo verdaderamente importante es cómo lo utilizamos y cómo hacemos que signifique para nuestros alumnos, que recuerden esa clase porque les gustó. Entonces, nuestra propia voz es un recurso didáctico que tenemos, nuestro propio cuerpo. Cuando hacemos una dinámica grupal, estamos utilizando a nuestros propios alumnos como recurso didáctico. En la lluvia de ideas es la técnica, porque ya está establecida y te dice cómo se hace una lluvia de ideas. Pero cuando tú empiezas a utilizar la lluvia de ideas y empiezas, por ejemplo, bueno, ahora con esa lluvia de ideas vamos a formar, no sé, a formar equipos, es decir, cuando empiezas a cambiar la temática de la lluvia de ideas, cuando empiezas a trabajar con lo que tienes de manera diferente, cuando empiezas a utilizar, por ejemplo, con la lluvia de ideas, ya que anotamos todas las ideas en el pizarrón, se me ocurre, bueno, ahora hagan un cuento con toda esa lluvia de ideas que salió de todos ustedes, cada quien elabore un cuento con esta lluvia de ideas de todos esos conceptos que se relacionan con el tema que vimos hoy. Entonces vamos innovando, vamos haciendo las cosas diferentes con lo que ya existe. Lo importante cuando nosotros elaboramos material didáctico es que pensemos en quien va a recibir ese material didáctico para generar en ellos ese proceso, ese que el engranaje que tenemos adentro gire y cree otro producto totalmente diferente. Entonces vamos a hablar hoy de la clasificación de los materiales didácticos. Vamos a ver que hay muchos. Vamos a ver que cada día, por ejemplo, surgen más. El material didáctico que todos conocemos y con el que más hemos trabajado y con el que nos familiarizamos, pues desde más pequeñitos podría ser el material didáctico permanente y también podría ser el material didáctico escrito, los libros. Es con el que todos estamos más familiarizados. Hay muchísimo material didáctico. Vamos a ver las ventajas y las desventajas de los materiales didácticos que existen. Hay algunos que presentan ventajas y pues los libros, por ejemplo. ¿Qué ventaja creen ustedes que podríamos mencionar con respecto a este material didáctico y qué desventajas? Maestra, en las desventajas tendrían que ver algo así como el tiempo que requiere elaborarlos. También podría entrar a veces que la información que se coloca en ellos hablando de un cartel a lo mejor no es suficiente para enseñar o para mostrar lo que se quiere, que el alumno aprenda. A veces les hace falta más contenido. Hablando, por ejemplo, de los materiales impresos, que vendrían siendo los, los periódicos, porque también entran en esa parte. Una de sus desventajas sería que tiene mucha información en ocasiones y no es atractiva porque tiene mucho texto. Okay. O que si una información es muy importante de ese periódico, le dan como espacios reducidos porque se viene por artículos, entonces en el artículo le van a determinar una cantidad de espacio y a veces ese no es el suficiente para abordar el tema y hace que la persona que lo está leyendo nada más se quede intrigado por lo que va a ocurrir o lo que está pasando. Con poca información. Sí, muy bien, Michelle, gracias. ¿Alguien más? ¿Alguna otra ventaja o desventaja que pudieran encontrar en relación a este material didáctico? Yo de ventaja puedo distinguir la parte de que cuenta con apoyo visual, no sé, con imágenes y demás. Entonces eso le ayuda a las personas que tienden a aprender con ese método. Puede haber una combinación de colores,
quizás hasta en algunos casos de textura, entonces eso probablemente llegue a despertar el gusto por el tema. Ok, sí, muchas gracias. Pues yo como ventaja le encuentro que tiene accesibilidad en muchos lugares, incluso hasta donde no hay luz, por ejemplo. Entonces tiene accesibilidad en muchos lugares, que también es muy diverso, que puede llegar a muchas personas y como desventaja, por ejemplo, precisamente por accesibilidad, es que la información que está ahí plasmada, pues a lo mejor no tiene la posibilidad de actualizarse más que con ediciones futuras, por ejemplo. ¿Alguna otra desventaja? Pues creo que los libros tienen pocas desventajas. Una desventaja muy importante que yo mencionaría es el uso que los docentes le damos a los libros para generar interés en nuestros alumnos. Por ejemplo, en historia, me pasa mucho que a los niños les dejan subraya lo más importante y pásalo a la libreta. Entonces, pues de qué le sirve al niño tenerlo más, y los niños subrayan todo, y entonces tienen lo mismo en el libro y en la libreta. Y los libros son un material didáctico, creo que los más antiguos, creo que con accesibilidad también para muchas personas, pero a lo mejor el uso que les damos los docentes a veces es un poco arcaico, por llamarlo de alguna manera, y a mí me pasó, y creo que ya se los he comentado en alguna ocasión, cuando me dejaron leer por primera vez, yo pensé que leer no me gustaba, pero era porque en realidad me estaban obligando a leer. Entonces, en español, por ejemplo, si nosotros lo que queremos es fomentar la lectura, ¿por qué obligar a nuestros alumnos a leer lo que viene estipulado en el plan o en el programa? Cuando podemos, por ejemplo, pedirle a nuestros alumnos que lleven un libro, el que quieran, el que más les guste, y entonces ya van a leer por convicción y no por obligación. Y ese intercambio va a ser mucho más generoso. Y después, esto por ejemplo me pasó con mi hija, que ahora le encanta leer, y el que a ella le encanta leer, la verdad debo atribuírselo mucho a su maestra de español de primero de secundaria, que es el ejemplo que les estoy poniendo. Lo que ella hizo, en lugar de obligarlos a leer lo que venía estipulado en los planes y en los programas, fue pedirle a cada niño que llevara un libro, el que ellos quisieran. Entonces cada niño llevó el libro que más les gustó y empezaron a leer ese libro. Y después hizo su círculo de lectura y comentaban los libros que leía. Y después empezó a pedirles que intercambiaran libros durante todo el ciclo escolar. Y cuando terminó el ciclo escolar, empezaron con el intercambio de libros. Obviamente había reglas, y la regla era que cada quien debía terminar con su libro original. Pero al final del ciclo escolar los niños habían leído más de 15 libros. Y eran libros pues que les interesaban a todos porque pues cada quien llevó el libro que más le gustó. Entonces la estrategia es diferente, esa es una estrategia y fue diferente y fomentó la lectura. Entonces creo que podría ser una de las desventajas que yo encontraría en cuanto a los libros, y es que a lo mejor nosotros como docentes no los utilizamos y no aprovechamos todo lo que hay en los libros. Y las desventajas, pues todas las que ustedes ya mencionaron, y las ventajas también las que ya mencionaron. Entonces, bueno, aquí vamos a ver diferentes tipos de materiales didácticos, vamos a ver cuál es su utilidad, cuál es su uso, cuáles son sus ventajas, cuáles son sus desventajas, cómo podemos sacarle provecho a los materiales didácticos, cómo nos sirven de herramienta como profesores para enriquecer nuestra clase y todos los que hay. También, bueno, aquí nos dice que el material didáctico puede ser utilizado dentro del salón y fuera del salón, que nos deben servir para lograr nuestro objetivo de enseñanza-aprendizaje, para generar la convivencia entre nuestros alumnos, para fomentar el trabajo en equipo, para ver diferentes enfoques y diferentes objetivos de enseñanza. Entonces, bueno, hay muchísimos materiales didácticos. Vamos a empezar a ver cuántos materiales didácticos hay. Vamos aquí a agregar a esta clasificación de materiales didácticos el material didáctico permanente, que es el que ya les mencionaba al principio y es el que siempre está. Y puede ser el pizarrón, el salón, la escuela,
el material didáctico que siempre está dentro del salón, pues es el material didáctico permanente. Y bueno, pues ahí podemos ya encontrar la clasificación de los materiales didácticos impresos, que como vemos o como sabemos es el material didáctico a lo mejor que más hemos utilizado y el material didáctico pues más convencional. El material didáctico impreso, como decía Michelle, no solo encasillarnos en los libros. Pueden ser revistas, periódicos, carteles, todo aquello que ya esté impreso y que nosotros utilicemos dentro del aula como material didáctico va a entrar dentro de esta clasificación. Aquí nos habla de los libros y de diversos instrumentos inventados por el hombre. Y pues alguna vez les pregunté que cuál había sido el invento que ustedes consideraban más importante en la historia de la humanidad. Y recuerdo que Tomás contestó que la imprenta. Y sin duda es cierto, porque la imprenta revolucionó la introducción de la humanidad al mundo del conocimiento. En aquella época en la que el conocimiento estaba vetado para muchos. ¿Por qué estaba vetado el conocimiento para muchos, chicos? Solo estaba destinado para la gente de abolengo, la gente rica. Y era por eso. Sí, claro, y porque de alguna manera era conveniente que no todos supieran. La gente que tenía dinero, la iglesia, el clero, la monarquía, la burguesía, como quieran llamarle, siempre había tenido un poder acerca de cómo se manejaba el conocimiento. En aquella época en la que incluso se pagaban indulgencias para que Dios te perdonara, pues obviamente no les convenía que la gente tuviera acceso a los libros, a esa educación que inició muy vinculada con la parte religiosa. Entonces, si las personas no tenían acceso a los libros, solo iban a tener acceso a lo que resultaba conveniente para el poder político, para el poder social, para el poder religioso y en consecuencia para el poder económico. Entonces no todos tenían acceso a los libros. Si tenían acceso a los libros, se iban a dar cuenta de que la realidad no era lo que les estaban platicando, de que ese Dios al que tú le tenías que pagar indulgencias, de que al que tú le tenías que pagar porque te perdonara tus pecados, ese Dios no existía. El arte, la religión, en aquella época era lo que enseñaban en los libros, astronomía, filosofía, pero obviamente la gente no podía tener acceso a ello porque entonces iban a descubrir que era otra la realidad de la que les platicaban. Y obviamente eso ponía en riesgo pues la estabilidad económica y la estabilidad política y social. Y los libros es el material impreso más antiguo que nosotros podemos, los libros, los manuscritos, toda esta parte, pues obviamente es como los primeros indicios de material impreso. Bueno, aquí nos habla de que de los diversos instrumentos inventados por el hombre, el más asombroso es el libro. Y es aquí donde se vincula con aquella pregunta que le hice a Tomás, no me acuerdo en qué asignatura, pero bueno, se las hice a todos cuando hablábamos del invento que había marcado la historia del hombre y que contestó que la imprenta, y sin duda es cierto. ¿Por qué? Porque el hecho de que se inventara la imprenta hizo que tuviera acceso más personas y más gente a la educación, al conocimiento. Obviamente con los libros era como el internet de aquella época, donde a lo mejor alguien no podía viajar, pero le llegaba un libro a sus manos y podía conocer cómo era el contexto de otra cultura, de otro pueblo, de cómo era el arte en otro lugar. Entonces, por eso es que el libro fue uno de los instrumentos o de los inventos más asombrosos. Fue de lo primero que empezó a lograr que el hombre tuviera acceso a conocer algo que estaba más allá de sus fronteras. Por eso les digo que era el Internet de aquella época. Un libro era la extensión de la imaginación y de la memoria. Esta cita que está aquí es de José Luis Borges. De todos los diversos instrumentos inventados por el hombre, el más asombroso es el libro. Todos los demás son extensiones de su cuerpo. Solo el libro es una extensión de la imaginación y de la memoria. Un libro puede lograr lo que en algún momento yo les comenté, que es el verdadero proceso creativo que debemos buscar.
la creatividad cognitiva. Cuando hablamos de creatividad y cuando vemos la materia de creatividad, lo que verdaderamente es importante crear, donde verdaderamente es importante ser creativos, es en el conocimiento, en el proceso cognitivo, en la conexión que se da, en el choque neuronal, en cuando tú creas precisamente un nuevo conocimiento, y los libros lograban eso, y lo siguen logrando, porque es una extensión de todo aquello que tú puedas imaginar, sin que tengas o teniendo una imagen, que es lo que decía Juanita. Poco a poco los libros también fueron evolucionando, incluso se fueron adaptando. En algún momento donde no todos sabían leer, sucedía que empezaron a poner imágenes en los libros, incluso en la educación de la doctrina religiosa. Como no todos sabían leer, empezaron desde aquella época a poner imágenes en los libros. Y entonces, pues es ahí donde se empezó con esta relación de las imágenes y de lo visual con los textos. Lo que les decía, el libro ha sido el material didáctico tradicionalmente utilizado en el sistema educativo y es un auxiliar en la enseñanza, promueve el aprendizaje, que sea más significativo, nos presenta una estructura, porque obviamente los libros, y una de sus ventajas es que nos presenta un orden cronológico, por así decirlo, es decir, un libro de matemáticas, por ejemplo, va avanzando en el proceso cognitivo, desde lo más simple hasta lo más complejo. Por eso aquí nos dice que nos presenta un orden de aprendizaje, nos presenta esa estructura, ese acomodo, ese orden que va avanzando conforme nosotros vamos avanzando en el proceso. Entonces, por eso los libros son tan importantes. Un libro es un trabajo escrito, impreso, producido, publicado por una unidad independiente. Creo que explicar qué es un libro, pues es algo que ya todos sabemos. Contiene texto y contiene también imágenes visuales y textuales. Aquí en esta diapositiva nos habla de que hay libros de texto, que hay libros de consulta, que hay cuadernos y fichas de trabajo y que hay libros ilustrados. Podemos encontrar esa clasificación de los libros. Ok, ¿cuáles son sus ventajas? Que sigue siendo el medio más poderoso para mandar o comunicar mensajes complejos. Igual lo que decíamos hace rato, que puede llegar a lugares donde incluso no hay luz. Entonces, hoy que estamos tan adaptados a que la educación está muy relacionada con la tecnología, un libro puede llegar a donde no hay tecnología. Y entonces, pues sigue siendo el medio o el material más utilizado. No depende en absoluto de la electricidad, de las líneas telefónicas, de las computadoras. Una vez que están impreso, tienes el libro. Por eso dicen que es un tonto el que presta un libro, pero es más tonto el que lo regresa, ¿no? Que nunca prestes un libro. También hay otro dicho que dice que ni la mujer ni el libro se deben prestar, porque los pierdes. Ok, entonces hasta aquí algo que quieran comentar, chicos. Bueno, algunas otras ventajas de los libros es que nos ayuda a enriquecer el vocabulario, que puede haber muchos libros sobre un mismo tema, que comunican mensajes completos y que son fáciles de utilizar y de transportar. Además de que cuando tú lees, vas generando comprensión lectora, vas teniendo mejor ortografía. Aquí mi diapositiva se encimó y al pasarla al PDF, chicos, pues ya no la puedo mover. Cuando nosotros tenemos un libro, mejoramos nuestra comprensión lectora, mejoramos nuestro pensamiento crítico, enriquecemos nuestro vocabulario, mejoramos nuestra ortografía. Es decir, las ventajas de los libros son muchísimas más que las desventajas. ¿Ok? Algo que quiero comentar aquí, chicos. Ok. Bueno, entonces las desventajas, lo que decía Michelle, el periodo en el que nosotros podemos publicar entre un libro y otro, entre que se imprime, se prepara la edición, se revisa, es largo. Entonces, esa sería una de las desventajas, el largo periodo que nosotros requerimos para poder publicar un libro
Y también, bueno, pues que la información, más en estos tiempos, cambia constantemente y a lo mejor un libro de medicina de hace 30 años, pues ya no nos sirve como nos serviría un libro de medicina con todos los avances que ha habido hoy. Sin embargo, como referencia bibliográfica, como referencia histórica, pues podemos utilizarlo. El costo de los libros se piensa que es elevado, pero ¿cuánto cuesta un libro en promedio hoy, chicos? Por ejemplo, yo he buscado libros de psicoterapia, de constelaciones familiares, y hay libros de 600 pesos, de 400 pesos. Entonces, pues es como una de las desventajas. Sin embargo, pues creo que utilizamos 400 pesos, 300 pesos en cosas más banales y a la larga pues resulta mucho más beneficio comprar un libro. Y pues obviamente el costo-beneficio supera la desventaja. Otra ventaja es que favorece la memorización. Cuando nosotros leemos, ya lo hacemos de manera automática, chicos. Pero el proceso cognitivo que está pasando dentro de nuestro cerebro cuando estamos leyendo, haciendo la conexión y la hilación, a lo mejor es algo que no podríamos nosotros identificar, pero voy a tratar de buscarles información acerca de qué sucede en nuestro cerebro cuando nosotros estamos leyendo. Estamos ejercitando nuestro cerebro, aunque ya lo hagamos de manera normal y de manera automática. ¿Qué sucede en tu cerebro cuando lees? Entonces, esa sería otra de las ventajas, lo que sucede en su cerebro cuando leen. ¿Alguna vez se habían preguntado qué sucede en mi cerebro cuando leo? ¿Qué se imaginan que pasa? ¿Hay sinapsis? Hay sinapsis, exactamente. ¿Qué más se imaginan? La creatividad vuela. Empiezan a... Ay, perdón. Se empieza a crear la creatividad dentro de uno, como digamos a un niño de 6, 7 años está leyendo y él en su cabecita se imagina como que las escenas de lo que está leyendo. Sí, exacto. El cerebro es como si tomara fotos de lo que va leyendo. Entonces eso genera un proceso cognitivo creativo. Obviamente ayuda, por ejemplo, a personas que tienen algunos padecimientos como Alzheimer, por ejemplo. Se recomienda leer. Hay muchos ejercicios que nos recomiendan para leer. Aparte, es como, imagínense su cerebro e imagínense que cuando ustedes están leyendo se van prendiendo como foquitos de colores, como focos rojos, focos amarillos, focos azules. Y es que nuestro cerebro está trabajando, está existiendo sinapsis, estamos tomando fotografías de lo que estamos leyendo. Incluso hay evidencia precisamente de que lo que sucede en nuestro cerebro cuando estamos leyendo es que estamos creando o recreando o recordando objetos que se asemejan a la descripción de lo que nos están explicando o describiendo, valga la redundancia, en esa lectura. Entonces, pues obviamente estamos haciendo esa sinapsis, esa conexión, está trabajando nuestra corteza cerebral, se están como prendiendo foquitos en todo nuestro cerebro. Esa es otra de las ventajas de leer. Lo que sucede cuando nosotros leemos, aparte de las ventajas de las que ya hablamos, que son que mejoramos nuestra ortografía, nuestra dicción, enriquecemos nuestro lenguaje, pues una de las primeras reacciones de nuestro cerebro cuando leemos es que estamos tomando fotos mentalmente. Cuando se lee, la mente empieza a recordar objetos que asemejan lo que se está diciendo en el libro. Si nosotros leemos, empezamos a tener una descripción y empezamos a trabajar con nuestros dos hemisferios cerebrales, tanto el creativo como el analítico. ¿Se acuerda que alguna vez en alguna clase decíamos que con qué parte o con qué hemisferio cerebral trabajan más las mujeres y con cuál los hombres? Bueno, pues cuando nosotros leemos, trabajamos con nuestros dos hemisferios cerebrales y entonces trabaja el creativo y el analítico. Luz nos dice, hay imaginación y asociación, y eso es sinapsis. Eso es choque neuronal, ¿ok? Miss, Entonces, me gustaría comentar, adelante. para mí la lectura es emocionante, es disfrutar, la verdad. Yo en mi caso, a mí me gusta mucho leer,
cuando estoy solita o en un lugar como en el campo o muy de mañana, porque me gusta disfrutar la lectura, vivir lo que leo, me imagino lo que estoy leyendo y de esta manera, pues me favorece mucho porque me acuerdo de todo lo que he leído y lo he meditado y lo he vivido. Entonces, para mí sí es una ventaja el leer de esta manera para mí. Sí, claro, muchas gracias, Soco. Es que sí, cuando nosotros leemos, hacemos más de lo que pensamos que hacemos. Claro que obviamente cuando estás interesado en la lectura, porque también pasa que lees y te empiezas a quedar dormido. Pero las regiones motoras del cerebro que se activan cuando nosotros estamos leyendo, por ejemplo, es diferente leer en voz alta que leer en voz baja. Cuando nosotros estamos leyendo en silencio, es como más profunda la lectura. Entonces, se activan en diferentes regiones motoras. Cuando leemos en silencio, se asemeja a los estudios que han hecho cuando estamos leyendo y cuando, imagínense que tenemos la cabeza llena de esos chuponcitos que nos ponen para hacernos un encefalograma. Entonces han hecho estudios de las diferencias entre leer en voz alta y leer en silencio, por ejemplo. Las regiones motoras que se activan en el cerebro cuando estamos leyendo en silencio se acercan o se asemejan mucho a cuando nos ponen o nos hacen ese mismo estudio y hacemos actividad física, por ejemplo, como si nos estuviéramos moviendo. Entonces tú puedes estar sentado o acostado totalmente, pero puedes estar leyendo en silencio. Pero el trabajo que hace tu cabeza con todo lo que estás imaginando, se activan las mismas zonas cerebrales de como cuando tú vas en movimiento, aunque estés acostado totalmente. ¿Qué otra cosa es importante? Por ejemplo, si leemos cuando vamos caminando, a mí me gusta, no sé si les había comentado, que cuando yo leo, para que sea más significativo para mí, leo y voy caminando. Obviamente, pues, me aseguro de que no me vaya a estrellar con nada. ¿Por qué? Porque el trabajo es si cuando estamos leyendo y estamos acostados, por ejemplo, y se activan zonas motoras iguales a cuando estuviéramos caminando, imagínense si leemos y vamos caminando al mismo tiempo, lo potenciamos. Entonces hay muchos estudios que hacen para ver lo que sucede en nuestro cerebro cuando leemos. Y los beneficios son muchísimos de lo que pasa en nuestro cerebro cuando leemos. Esa parte que explican de cuando tú lees es como si tu cerebro estuviera tomando fotografías y cómo la actividad cerebral se muestra en los estudios de cómo se va reaccionando el cerebro como si estuvieras viendo imágenes, porque tú las estás creando en tu cabeza, es increíble, es fascinante. Entonces, los libros de verdad son el material didáctico más antiguo y el material, pues, que deberíamos generar. Sucede que en nuestro país no somos lectores. Sin embargo, los beneficios de la lectura son muchos. Inculcar la lectura desde que somos niños es importante. Obviamente también generar el interés en los niños, pero que el interés sea algo que nace en ellos. Y les vuelvo a repetir el mismo ejemplo conmigo, ¿no? Cuando a mí me obligaron a leer en secundaria, me obligaron a leer la Ilíada y la Odisea, y lo que nos obligan a leer. Y entonces, si ustedes me preguntaban de qué trataba, pues yo no sabía, porque en realidad lo leí por obligación, pero no generó en mí ningún interés. Obviamente entregué el resultado que me habían pedido, pero después me di cuenta que sí me gustaba leer. Pero obviamente nosotros vamos a elegir aquello que nos gusta leer, aquello que nos genera, aparte de todo lo que la lectura te genera, pues que leamos lo que nos gusta, pues obviamente tiene doble beneficio o triple beneficio, ¿ok? Materiales impresos hay muchos, chicos. Hay revistas, hay libros, hay monografías, hay ensayos, hay escritos antiguos, hay muchísimo material que nosotros podamos hablar, ¿ok? Hay revistas. Bueno, aquí nos va describiendo cuál es el material didáctico. Aquí, por ejemplo, nos dice que es una revista, que, bueno, tiene características las revistas. Es material didáctico impreso, se escribe con cierta periodicidad, escribe mensajes
con un objetivo muy determinado, para un público muy determinado, con gran variedad de artículos. Puedes tener información de muchos temas, temas cortos, temas, obviamente ya les hablé que es de interés en específico. Hay revistas de ciencia, hay revistas de autos, hay revista de informática, hay revista de arte, hay revistas de lo que ustedes quieran. Entonces tú ya sabes que esa revista tiene el tema que a ti te interesa. Otra de las desventajas, y se me olvidó mencionárselos con respecto a los libros, es que pues estaban desapareciendo o están desapareciendo y que cada vez es menos el hábito de la lectura, sería otra de las desventajas. Entonces, pues se llegó a pensar incluso que los libros iban a desaparecer, porque toda esta tecnología nos estaba invadiendo y en algún momento se llegó a pensar que los libros iban a desaparecer, como se piensa que los periódicos como los conocemos van a desaparecer. El periódico que tú comprabas en la esquina, se piensa que en algún momento va a desaparecer. ¿Por qué? Porque ya puedes tener acceso al periódico googleando, por ejemplo. Entonces, bueno, esa era otra de las desventajas. ¿Algo más que quieran comentar hasta aquí, chicos? Ok, bueno, de las ventajas de la revista, pues es que tienen gran variedad de temas y de artículos, y que las revistas utilizan con muchísima más frecuencia, por ejemplo, colores llamativos, imágenes que relacionen el tema del que se está hablando con el texto. Obviamente, estas imágenes deben ser llamativas, deben ser ilustraciones que anclen al cliente. Dentro de las ventajas, pues está precisamente esto, que utilizan imágenes y fotografías hermosas, llamativas, testimonios, que fomentan la lectura. En algún momento las revistas llegaron a ser de uso más frecuente que los libros. ¿Por qué? Pues porque su lectura era más rápida. Un libro te habla siempre del mismo tema y entonces a la gente a veces no le agradaba eso. Y en una revista podrías encontrar gran variedad de información. Obviamente eso se desvirtuó después con las revistas de chismes, por ejemplo, que yo creo que son un pecado para la literatura. Las revistas, estas revistas como de las que hablan, no sé, de lo que hizo algún actor, actriz, cantante, yo creo que son una leperada para la literatura. Pero bueno, si a alguien le gustan, yo respeto. Pero en algún momento las revistas llegaron a tener como más movimiento que los libros, porque las leías más rápido, porque traían temas muy diferentes, y todo aquello que fomente la lectura nos sirve y que genere proceso cognitivo, nos sirve. Y bueno, como ya les dije, después pues se desvirtuó en todo este tipo de revistas porque hoy existen muchas. Las ventajas de las revistas es que las puedes utilizar como un recurso didáctico, que tienen muchas imágenes, que las imágenes son coloridas, que tienen muchos temas y que estos temas pueden ser reforzados. Hay también muchos tipos de revistas, como les dije, existen las revistas científicas, existen revistas de arte y existen revistas de, pues, estas revistas que ya se han desvirtuado, ¿no? Las ventajas es que tú ya sabes que escribes para un público y que ese público va a comprar tu revista, como revistas automotrices o revistas de mecánica o revistas de coches antiguos o revistas de cocina o revistas de manualidades. Hoy hay revistas de costura, revistas solo didácticas para maestros. Obviamente las ventajas, pues igual que los libros, utilizas la imaginación, la creatividad, cuando relacionas las imágenes que vienen ahí. Desventajas, pues es que cada vez son menos el número de personas que acceden a las revistas. Otra desventaja que yo le vería es que muchas personas tienen acceso a revistas de poca calidad, con información que pues no nos genera nada, como las revistas de chismes, las que les mencionaba. El costo es accesible, las puedes leer de manera muy fácil porque el vocabulario que utilizan también es accesible. ¿Ok? Otro material impreso pues es el periódico, que ya lo habíamos mencionado. También se van generando de manera periódica, es decir, con cierta periodicidad tú puedes tener acceso a un periódico, incluso de manera diaria, por ejemplo, o un periódico semanal. Y bueno, tiene también gran variedad de temas, tiene una explicación muy breve de temas de importancia.
El periódico empezó a ser muy utilizado en alguna época de la historia porque pues los periódicos se movían, eran muy ágiles y pues te podías enterar de lo que estaba sucediendo en el mundo a través del periódico. Por eso dice aquí que te presentan información local, nacional, internacional de lo que sucede en todo el mundo. Podemos encontrar información. Los periódicos ya tienen un esquema. Está la información acerca de la economía, de los deportes, de espectáculos, de sociales y de prensa. Es como el corte que tienen todos los periódicos. Hay periódicos de derecha y periódicos de izquierda. Hubo algún momento en el que los periódicos atravesaron una guerra de intereses políticos, económicos y sociales, porque no podían expresar todo lo que querían expresar. Por ejemplo, en nuestro país, ¿en qué época creen que los periódicos se vieron amenazados con la información que publicaban, chicos? ¿Qué época se les ocurre que los periódicos se vieron amenazados con la información que podían publicar históricamente en nuestro país? Una de tantas podría ser lo de la matanza de Tlatelolco. Muy bien, esa era una. Hoy los periódicos pueden escribir muchas cosas y no son tan censurados. Una de ellas sí fue esa, es cierto. ¿Alguna otra que se les ocurra? Gracias, Jackie. Sí. En el Porfiriato, por ejemplo, donde estaba todo muy censurado y se revisaba lo que podían escribir. Entonces, obviamente, eso tenía un interés político, económico y social. Pero también el periódico es uno de los materiales impresos más antiguos. Entonces, bueno, esa podría ser otra. El periódico es de fácil acceso, es muy barato, se puede utilizar como material didáctico. Los lectores se involucran activamente en la lectura porque ya es muy poca la gente que compra los periódicos. ¿Ustedes conocen a alguien que compra el periódico? Yo me acuerdo que la última persona que conocí que compraba el periódico era mi abuela. Un tío que es mi vecino y yo todavía hace como 3 años, cada fin de semana lo compraba. Ok, cada vez es menos el número de personas que compran el periódico. Hoy ya hay hasta periódicos gratuitos. Obviamente sabes que si tú compras un periódico gratuito, bueno, pues sabes, perdón, que si tú tienes acceso a un periódico gratuito, no lo puedes comprar, sabes qué tipo de información va a venir ahí. Hay periódicos de izquierda, hay periódicos, todos tienen como esa misma estructura que les mencioné. Y en algún momento de verdad es que tú buscabas trabajo y buscabas en el periódico. No era como hoy. Entonces el periódico en algún momento tuvo como su época de oro donde todo el mundo compraba el periódico. Y si querías rentar una casa, era por el periódico. Y si querías vender tu coche, era con el periódico. Y así, el periódico hubo una época... Si querías buscar un trabajo, era también por el periódico. Exacto, si querías buscar un empleo era con el periódico, todo era con el periódico. Había cosas hasta inimaginables en el periódico, ¿no? Hasta lo que ustedes pudieran encontrar, y no imaginarse, lo podían encontrar en el periódico. Es decir, hasta masajes, por ejemplo, había en el periódico y lo encontrabas en el periódico, ¿no? Entonces, todavía cuando yo iba en la prepa, recuerdo que buscaba en los clasificados y ahí veía, se vende coche, se renta casa, incluso los edictos se publicaban en el periódico y la persona pues ni se enteraba, ¿no? Entonces así se leían los edictos. Las chicas que daban masajes también en el periódico ofrecían sus servicios y recuerdo que hasta decía información discreta o cosas así. Entonces el periódico tuvo su época de oro donde pues obviamente se movía muy ágil porque se movía de manera diaria, el periódico lo leían muchas personas, incluso antes se vendía el periódico. Yo me acuerdo que en casa de mi abuela había filas de periódico que después pasaban a comprar para reciclar el periódico. Hoy eso ya no existe. La tecnología pues obviamente ha ido quitando muchas cosas, ¿no? Ventajas, pues se pueden analizar las partes que contiene el periódico, alcanzaba una audiencia muy diversa y amplia y los estudiantes podrían realizar su propio periódico escolar, que es algo que se da mucho. Aquí no se da tanto, pero hay universidades
y escuelas que tienen su propio periódico, y entonces se mueve información solo de interés de ese sector o de ese grupo. Bueno, aquí decía que las desventajas, bueno, una de las desventajas es que ya casi no existen periódicos, ya casi nadie quiere leer periódicos, y que al ser material tan ágil, de igual manera, pues la información que estaba ahí, pues podía dejar de existir porque el periódico se movía muy rápido. ¿A qué me refiero? A que si tú querías hacer una consulta litográfica o hacer una consulta bibliográfica de lo que había dicho un periódico, pues tendrías que ir a buscar el periódico, ¿no? Y hoy pues eso ya es muy complicado y muy difícil. Eso que vemos en las películas que van a la biblioteca y buscan un periódico y bueno, aquí no existe, no es tan común en nuestro país. Tal vez en otros países sí suceda así, que se tenga el registro digital en fotografía de lo que decía ese periódico de ese año, por ejemplo, pero aquí no es tan común que eso exista. Entonces, si querías consultar una referencia que a lo mejor había sucedido años atrás, pues era poco probable que lo encontraras, ¿no? Otra desventaja, pues es que la información, como decía Michelle, estaba muy saturada y muy, entre más le cupiera al periódico, obviamente tiene una estructura, ¿no? Cómo está estructurado el periódico, tiene una razón de ser y era para que le cupiera más información, por eso dice que se saturaba de información. También pues daban prioridad a noticias importantes y a noticias no tan importantes. Otra desventaja pues es que el espacio que se destinaba para los artículos era muy reducido y no alcanzaba el nivel de profundidad que se deseaba, que es lo que nos decía Michelle. Hay otros materiales gráficos que no están impresos como tal, y bueno, por ejemplo, el proyector de acetatos, que ya no se usa, pero lo que hacías era que ibas a imprimir un acetato, que era una hoja transparente, y ahí se imprimía tu información, y con este aparatito que proyectaba una luz y que tenía como un reflector hacia la pared, tú podrías ver la información que habías impreso, era como una foto. Lo que ahora son las diapositivas, o sea, bueno, eso vino a sustituirlo. Yo lo ocupaba mucho en serigrafía y en diseño gráfico para hacer mis diseños. Exacto. Los acetatos famosos era, hagan de cuenta que ustedes imprimían una hoja, pero la imprimían en un pedazo de plástico transparente muy, 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 muy delgado. Entonces, este aparatito que ustedes ven aquí es un proyector de acetatos. Algunos de ustedes, bueno, Tomás ya nos dijo que sí le tocó usar los acetatos en serigrafía, si los utilizaban. Las diapositivas de PowerPoint que utilizamos hoy es lo que los vino como a sustituir, pero algunos de ustedes, aparte de Tomás y de yo, les tocó conocerlo. Sí, a mí sí. A mí también, maestra. De hecho, en la escuela en la que trabajamos tienen uno y cuando quieren hacer alguna imagen más grande, la proyectan así en el acetato y se va marcando en el piso. Ah, ok. Gracias, Luz. Gracias, Michelle. Pues sí, era pues lo que se usaba antes, ¿no? Entonces, lo de abajo era un foco grande y lo de arriba, ahí se reflejaba en el foco que se ve acá arriba, aquí esto proyectaba luz. Y entonces se reflejaba aquí. Y esto de aquí lo proyectaba a la pared. Y entonces, pues tú tenías que sacar, literal, ibas a la copiadora y le decías, ¿me puedes dar un acetato de esto? Y en lugar de sacarte la copia fotostática en papel, te la sacaba en el acetato, que era un tamaño carta, pero de plástico. Entonces, bueno, hoy ya se sustituyó, pero antes sí se utilizaba. Todavía llega a haber algunas de estas proyectores de acetatos, pero ya no los hay tanto, o sea que si en tu escuela tienen uno, Michelle, pues ya es un artículo, pues que ya no se usa tan seguido, porque ya no hay muchos, ¿no? ¿Qué otros? Bueno, aquí va lo que les expliqué, pues es lo que nos están explicando aquí, de lo que sucedía, cómo funcionaba el proyector de acetatos, los acetatos ya no se usan. Las ventajas es, bueno, todavía hay escuelas donde no tienen, por ejemplo, proyectores y utilizan el proyector de acetatos, porque era más fácil. Lo que ya no hay tan fácil es como donde imprimías. Lo utilizaban para proyectar gráficos, diagramas, para exposición. Para hacer diseños a escala también sirve bastante bien. No te escucho, Tomás. También sirve para hacer escalas. ¿Sí me escucha? Ah, ok, sí, también lo usaban como...
Y ahí ya te escuchamos. Sí, Tomás, ya te escuchamos. Ok, nos decía Tomás que también sirve para hacer escalas. Efectivamente, por ejemplo, en algunas veces las maestras utilizamos el proyector o las diapositivas para hacer dibujos muy grandes. Entonces tú lo proyectas en la pared, lo calcas y luego pintas tu imagen. Por ejemplo, nosotros lo utilizamos para hacer los murales que pintamos en la pared o que colocamos en la pared. Antes los pasamos en pellón, pones tu proyector, lo proyectas en la pared, ves tu imagen, la pasas con lápiz y luego ya la pintas. Entonces algo así es lo que nos menciona Tomás de cómo lo utilizaban para hacer escalas también. Ok, entonces, bueno, durante algún tiempo fue el equivalente a las diapositivas de PowerPoint. Las desventajas, pues es que ya no hay el material para utilizarlos, pero en algún momento, pues, se utilizaban, ¿no? Y por ejemplo, pues tenías el material impreso ahí para poder utilizarlo cuantas veces quisieran y servía mucho de apoyo. Lo que hoy hacemos con las diapositivas es lo que se hace con el acetato. No podías utilizar muchos colores porque obviamente con la luz los colores se difuminaban, pero sí también podías utilizar colores, pero no todo. Desventajas es que necesitas de luz eléctrica, que se calentaba y ya no podías seguir utilizándolo. Y bueno, pues que la información debía ser clara y legible, de buen tamaño para que se pudiera ver, ¿no? Otro material didáctico impreso pues son los carteles, que son lo que vemos aquí. Y creo que nos vamos a quedar hasta aquí, chicos, porque son muchas diapositivas de este tema, pero antes de continuar, les quería comentar. Revisando el calendario, el 19 de junio, pues es cuando nos toca hacer nuestra primera evaluación. Entonces, es algo que me gusta mucho hacer. La dinámica que quiero hacer para la evaluación es la siguiente. De todos los temas que hemos visto, quiero que elijan el que más les haya gustado. Y en equipos, o si alguien no puede trabajar en equipo, lo pueden hacer solos. En equipos, tienen que exponer, explicar, obviamente, como a ustedes les guste, con el material que ustedes encuentran, explicar ese tema que más les gustó, por qué les gustó más, y pues exponerlo. Entonces, empezaríamos para que nos dé tiempo de exponer la siguiente semana, que sería el 11 y el 19 como tal. Somos poquitos, o sea que si alguien quiere exponer solo, pues le da tiempo. O si quieren exponer en parejas, también les da tiempo. Ahorita me tendrían que ya se nos va a acabar el tiempo, nos quedan 6 minutos. Nada más, por favor, me tendrían que decir quién va a trabajar en equipo y quién va a trabajar solo. Y el tema que elijan lo pueden elegir después. Se puede repetir tema. El chiste es que sea lo que más, es más, si ustedes quieren hablar de todo y resumirlo, pero es lo que más les ha gustado de la materia, lo tienen que exponer el sábado 11 y el sábado 19, ¿ok? Tienen obviamente que preparar su material, presentarlo y exponerlo. Entonces, con respecto a esto, ¿tienen algo que comentar, chicos? ¿Alguna duda? Me hizo una pregunta. Perdón, Miss, yo nada más, bueno, es que le iba a comentar de Monse, no sé si le comentó que, bueno, es que entró a una clase, pero me dijo que se sentía muy mal. Entonces, bueno, le aviso porque me dijo que le comentara a los maestros para que le pusieran una falta justificada. Sí, me avisó, me mandó mensajito y le dije que no se preocupara porque se sentía mal. Sí, no, gracias, Ale, no te preocupes. Sí, Miss, gracias. Entonces, Miss, otra preguntota. Ay, sí, perdón. primero Fer y luego Jackie, ¿va? ¿Sí me escucha entonces, Miss? Sí, te escucho, Fer. Ah, ok. Entonces, una pequeña exposición de los temas que nos está hablando ahorita en esta presentación, ¿no? De lo que más te haya gustado de toda la materia. Ah, no ok. de esta, sino de lo que hemos visto. Lo que más te haya gustado de la asignatura, tienes que hacer una pequeña exposición. Es decir, puedes elegir... Ok, bien. Gracias. Sí. Adelante, Jackie.
Igual comentándole sobre la inasistencia del Alice, de Clara Aranda Carrillo. Por temas personales no se pudo conectar el día de hoy. No te preocupes, Jackie. Gracias. Le justifico su falta a Citlali. ¿Alguien más, chicos? Sí, Miss, yo quería pedirle un permiso porque de que 8 días nos vamos a ir a sembrar. Entonces no sé si pueda yo estar o llegue yo antes de clase. Si llego a llegar antes, sí voy a poder conectarme. Y si no, pues escucho la clase. No sé si me dé permiso. Sí, está bien. Nada más para la evaluación tú pasarías el 19, porque yo tengo marcado en el calendario que el 19 de junio es la primera evaluación. Entonces, por eso, para que nos dé tiempo, yo tenía pensado que pusieran el siguiente sábado y ya el resto el 19. Unos poquitos sí nos da tiempo de que cada quien elija su tema o de que trabajen en parejas. Nada más, quién va a trabajar solito y quién va a trabajar en equipo. Miss, yo me gustaría trabajar sola porque como voy al campo, luego a veces nos vamos de viaje a dejar mercancía, entonces se me complica mucho trabajar en equipo, Miss, entonces yo trabajaría sola. Maestra, ya tengo mi equipo. ¿Le digo quiénes somos? Sí. Michelle Guadalupe, Andrea Escudero y su servidor. Ok, muy bien, quedan 3. Muy bien, Michelle, Tomás y Andrea. El tema que más Mi equipo trabajo sola. Fer trabaja sola. Sí, mis trabajo sola, no tengo tiempo ahorita disponible como tal. Ale sola. Muy bien, Ale. Ya ¿Quién tenemos más? equipo. Adelante, Luz. ¿Quién es tu equipo? Jackie, Clara, Juanita y yo. Muy bien. Juanita y Luz. Gracias. Entonces, lo que más les haya gustado de la materia es lo que tienen que exponer y de eso tienen que presentar su evaluación. Vamos a exponer tanto el sábado 11 como el 19 para que nos dé tiempo, o sea que tenemos tiempo para que yo pueda subir sus calificaciones el mismo 19 y ustedes ya las puedan ver, chicos. Todos tienen mi número. Si tienen alguna situación, por favor, avísenme. Y por favor, Ale, avísale a Monse. Tengo otra materia con ella para ver si trabaja sola o si se incorpora a algún equipo. Entonces ya tengo... Sí, Miss. De hecho, le acabo de mandar mensaje y, bueno, no me ha contestado, pero sí me dijo que, le voy a comentar que le mando usted el mensaje cómo va a trabajar. Ok. Ya tengo a todos, me parece. Ya están todos. Sería en equipo, sería Tomás, Michelle y Andrea. Fer trabaja sola, Ale trabaja sola. Luz, Jackie, Clara y Juanita trabajan en equipo. Entonces tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nada más le avisan a Citlali, por favor, para que me diga si trabaja en equipo o trabaja sola. ¿Ok? ¿Tienen alguna duda, chicos? Gracias, maestra. Buen fin. Ok, muchas gracias. Ya nos va a sacar la plataforma, nos queda un minuto. ¿Alguien que quiera comentar qué le gustó, no le gustó de la clase antes de que nos saque? Muy completa la información, maestra. Muy larga, pero muy completa. Sí, por eso no la vamos a ver toda hoy. Gracias, Tomás. Maestra, estas diapositivas están en la plataforma, ¿verdad? Para ver lo de los temas de la exposición. Hasta carteles nos quedamos y hasta ahí podemos elegir un tema. O si quieren hacer una de todo lo que más les ha gustado, también lo pueden hacer. Ah, ok. Sí, está bien, Miss. Ok. Gracias, Miss. Gracias a todos, Bonito chicos. fin de semana, Miss. Igual. Gracias, profe. Buen fin de semana. Gracias.